Bien, buenas tardes, ya casi noches. En primer lugar, quiero agradecer al CENDIAC y a Brumaria por la invitación, a Darío y por supuesto a ti, Pablo, por la invitación y por hacer posible que yo estuviera aquí desde la Ciudad de México. Lo que hoy les propondré el día de hoy es una lectura de Mata Clark a través del pensamiento francés de posguerra, específicamente a través de la filosofía de Alain Badiou y el psicoanálisis de Jacques Lacan. A partir de sus conceptos lanzaré algunas hipótesis que he tenido estos días, elementos para ponerlas a prueba. Hay algunas que las he verificado, otras que siguen suspendidas, pero igual lanzaré 4 hipótesis específicamente. La publicación de La inmanencia de las verdades, el último libro de Alain Badiou, y es el tercer y último tomo de una saga triple sobre el ser y el acontecimiento, fue publicado el 26 de septiembre de 2018, hace menos de 3 semanas, y ahí lanza, está estructurado en 3 secciones. En primer lugar, la teoría de la inmanencia de las verdades; en segundo lugar, la teoría de los grandes cardinales, es decir, la idea de que existen 4 tipos de infinitos que son de cualidades y de dimensiones diferentes, y saca consecuencias filosóficas a partir de eso; y en tercer lugar, una teoría general de las 4 condiciones de la filosofía. No voy a desarrollar más que la primera y segunda parte para poder leer ahí algo en Mata Clark. En la teoría de la inmanencia de las verdades, que es la primera sección, a partir de la segunda, son las consecuencias filosóficas a partir de la teoría de los grandes cardinales, ahí propone que hay una relación de lo cotidiano a un absoluto inmanente. Es la idea de Badiou de poderse servir, a partir de la teoría de los grandes cardinales, servirse de un absoluto para poder pensar lo cotidiano. Una modificación en lo cotidiano, una apertura en términos de Badiou al acontecimiento, a una novedad. Pero es la idea de poderse servir de lo absoluto, es decir, de Dios después de la muerte de Dios. Es decir, la teoría de los grandes cardinales, la teoría de los transfinitos, lo que haría es darle el tiro de gracia a la muerte de Dios. Esa es la hipótesis de Badiou. Entonces, la teoría de los grandes cardinales permitiría vincularnos con un absoluto que no fuese Dios. Esta teoría de la inmanencia de las verdades, que tiene que ver con la relación de lo cotidiano a un absoluto inmanente, se puede reducir a 2 axiomas. El primer axioma es el siguiente: toda finitud, la muerte, las cuestiones perecederas, etcétera, etcétera, no es más que el resto de una relación entre 2 infinitos de cualidades y magnitudes distintas. Existen 4 tipos de infinitos: los infinitos inaccesibles, los infinitos compactos o resistentes a la división, infinitos de grandes potencias e infinitos próximos a lo absoluto. Son cualitativamente distintos, y el cruce de cualquiera de ellos 2 produce un resto, y ese resto es la finitud. La idea de Badiou es que en el arte, en la ciencia, en la política y en el amor, la posibilidad de abrir nuevas posibilidades tendría que ver con reorganizar esos 2 infinitudes para que el resto, que es la finitud, pudiera devenir en obra. El correlato de este primer axioma es el siguiente: es ilusorio y nada dialéctico oponer la finitud a lo infinito, como hicieron en ocasiones Platón, Descartes y Hegel. El segundo axioma es que una demostración que se abra a la infinitud siempre es vía reductio ad absurdum, es decir, reducción al absurdo, que algo existe porque sería absurdo no concebir que exista otra cosa. Se trata de una demostración matemática vía negativa que implica una apuesta. Esta es la distinción que hace Badiou entre la orientación matemática constructivista y la orientación genérica. La orientación matemática constructivista va a partir de la finitud, ¿sí? Y siempre va a tratar
de afirmar algo a partir de lo existente y no vía negativa. Para Badiou, la orientación genérica implica empezar a hacer conteos a partir de la infinitud, y eso implica siempre el acceso vía negativa. Por lo tanto, no hay ninguna garantía para demostrar que algo es existente. Esto implica que siempre hay algo de indemostrable, si no es vía negativa, para cualquier novedad en el arte, en el amor, en la política, ¿sí? Es decir, siempre del lado conservador, siempre del lado de la ideología, para impedir que exista algo nuevo van a pedir garantías de algo existente, mientras que el procedimiento dialéctico tendría que ver con una prueba vía negativa y una apuesta, por supuesto, y eso posibilitaría reorganizar los infinitos de tal manera que la finitud que ves resto devenga en obra. Esto me lleva a el pensamiento de un psicoanalista que trabaja arte, que es Gerard Bachmann. Gerard Bachmann tiene uno de los libros más interesantes para el psicoanálisis y para el arte, y se llama El objeto del siglo. Y el objeto del siglo comienza con una simple pregunta. Y dice así, cito: ¿y si a la hora de soplar las velas de este siglo centenario se abriera un concurso para designar el objeto del siglo XX? Y Gerard Bachmann apuesta a que la Shoah sea una manera de poder entrar a esa pregunta. Sería el índice de lo real de ese siglo, es decir, un filme que se construyó a partir de la nada. ¿O será el objeto del siglo la literatura de Juan José Saer? Nadie, nada, nunca. ¿O qué tal si es el cuchillo sin hoja que le hace falta en un mango de Christoph Lichtenberg? En todo caso, lo que llama la atención es que el concurso se ganaría a partir de un objeto que fuera sustractivo. Ya saben hacia dónde me dirijo, por supuesto. Después de discernir el problema, entonces llega Bachmann, llega a la conclusión de que su pregunta se debe responder a través del rodeo por otra pregunta, que se declina así: ¿cómo encontrar acceso al mundo a través de otra cosa que no sea la imagen? Sería ese el problema, no solamente del arte, sino de la política, el amor, la ciencia, todo el problema de la representación del siglo XX, por supuesto. Y para Gerard Bachmann, el objeto ganador de ese concurso fue el cuadro Blanco sobre Blanco de Malevich. Mi primera hipótesis, lanzo la primera hipótesis de las 4, es que formalmente el trabajo de Mata Clark sigue de manera no deliberada estos dos axiomas de Badiou, es decir, una modificación inmanente de dos infinitos que transmutaría el resto, que es la finitud, para devenir obra, y el segundo, que es vía negativa. Lo podemos ver en Fake States, en W. Hall House, Splitting Conical Intersect, Sous-sol de Paris, Descending Steps for Batan. Todos ellos, el procedimiento es sustractivo y vía negativa. Muy cercana a esta hipótesis, lanzo una segunda. El arte de Mata Clark no es deconstructivo, sino sustractivo. No es anarquitectura, sino una reorganización de los infinitos a través de un procedimiento muy bien pensado y riguroso. Aquí quisiera recordar la 13ª tesis del Manifiesto del Afirmacionismo de Badiou, que dice así: el arte no imperial debe estar tan sólidamente ligado como una demostración, tan sorpresivo como un ataque de noche y tan elevado como una estrella. Les propongo que Mata Clark consigue hacerlo así. El ataque sorpresivo cuando dispara hacia las ventanas del museo. ¿Alguien tiene la clave? Sí. Por supuesto que hay un procedimiento riguroso para, como nos decía ayer Pablo, cómo va deconstruyendo de manera muy rigurosa. No quiso destruir y nada más, estaba calculado. Y al mismo tiempo tan elevado como una estrella, que tenía que ver con el arte solar del que se refirió también Pablo ayer.
Estos son los índices que me hacen pensar que esta segunda hipótesis es verdadera. Voy a repetir hacia el final las 4 hipótesis. A los 2 axiomas de Badiou, los cuales se desprenden de la teoría de los grandes cardinales, se le añade un binario importantísimo para la filosofía: el resto y la obra. Dicho en otros términos, ¿cómo hacer de los restos una obra? O más abstractamente, si la finitud es el resto de 2 infinitos, ¿cómo hacer para reorganizar la relación entre estos 2 infinitos para hacer de la finitud no un resto, sino una obra? Y tenemos el ejemplo. Ahorita voy a hablar de un corte que para mí es importantísimo, y ese corte se puede leer desde el psicoanálisis. Ejemplos de esta transmutación de la finitud como desecho a la finitud como obra son Dumpster, Duplex, Garbage Wall o Photofry. Roto, despedazado, partido, dividido, destazado, desguazado, dislocado, desbarajustado, cuarteado, rajado. Todos verbos en pasivo que se referirían al efecto que produciría desechos, trastos, migajas, basura, sobras, sedimentos, depósitos, retazos, restos. Con todo eso trabajaba Mata Clark. No solamente era una sustracción, sino era una reorganización de todo esto para producir una obra. El procedimiento formal de Mata Clark entonces apuesta por el fuera de la imagen, la sustracción y la transmutación de los restos en obra. Esto me lleva a una tercera hipótesis, la cual tiene un carácter paradójico o parajódico si quieren. No sabemos mucho de Mata Clark si no es a través de la presencia de imágenes que son desechos, lo cual acaba de contradecir lo que acabo de decir. Nuevamente, Mata Clark apuesta por el fuera de la imagen, la sustracción y la transmutación de los restos en obra, y sin embargo no sabemos de él si no es a través de la presencia, que es lo contrario de la sustracción, de las imágenes, que es lo contrario de la imagen justamente, y los desechos, que son justamente lo contrario de la obra. Entonces mi tercera hipótesis se dice así: el happening y la performance es justo la manera en donde la imagen, el procedimiento sustractivo y la mutación de restos en obras opera de manera invertida. Es un oxímoron, para decirlo en términos retóricos. Sabemos de Mata Clark únicamente por historias orales, entrevistas, fotos, videos y otros registros del orden del retazo. Y sin embargo, eso es su obra, o es su sobra. Aquí quisiera hacer una transición aparentemente abrupta de la filosofía al psicoanálisis, por una vía aparentemente inesperada. Mata Clark llegó a Chile en la primavera de 1971 en el marco de un viaje que incluía a Ecuador, Perú y el Amazonas, junto con Jeffrey Liu y Carol Godden. Esta última solo los acompañó una parte del trayecto. La intención inicial, de acuerdo a sus compañeros de marcha, era encontrar a su padre y sus orígenes. Se trataba del primer año de gobierno de Salvador Allende. Su llegada al país también estaba vinculada con la Contrabienal, un intento de boicotear la 11ª Bienal de Sao Paulo en 1971 por parte de artistas latinoamericanos radicados en Nueva York, donde Mata Clark, a través de una carta abierta, exhortaba a todos los artistas participantes a unirse a este boicot, proponiendo un foro estratégico de artistas en Chile que denunciara las condiciones de vida de América del Sur. Esta intervención iba a ser justamente en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Pero ¿quién era el director del Museo Nacional de Bellas Artes? ¿Y en qué consistió la intervención de Mata Clark? Ahí es donde quiero introducir algo psicoanalítico. Se trataba del pintor Nemesio Antúnez, el mejor amigo chileno de Roberto Mata, es decir, el padre de Gordon Mata Clark. Un entitled cutting o claraboya es una obra difícil de rastrear. Esto es muy interesante porque y aquí me lleva a una tercera afiliación para mí muy importante de la filosofía francesa de posguerra, que es Bárbara Kazan. Hay algo de intraducible, es decir, claraboya no se traduce como untitled cutting. No voy a abundar ahorita en esto, pero me parece que hay algo bien importante ahí.
Unentitled Cutting, corte sin título o claraboya, es una obra difícil de rastrear, diseminada a través de relatos bajo distintos nombres, de lo cual se conocen algunas fotografías en blanco y negro, son estas. Ahorita voy a ir al texto, porque además el texto está escrito en español, cuando él acostumbraba a escribir en inglés. Este texto estaba en unas láminas de cristal, que son estas que están viendo aquí. Llevada a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, en los baños del personal a los que se accede por un costado del lobby central del museo. Cuando digo baños, en mexicano decimos baños, pero son los aseos. En los baños del personal a los que se accede por un costado del lobby central del museo, Gordon eligió ir a los sanitarios del sótano y, guiño a Duchamp mediante, destruyó un urinario y dejó expuesto el pequeño agujero del estanque del urinario para que a través de un sistema complejo de espejos se reflejara el cielo cuando estuviera soleado y luminoso. Se trataba entonces de un caleidoscopio gigantesco y complejo. Mata Clark intervino en este museo mientras se construía la Sala Mata, proyecto en honor a su padre, que era parte de los preparativos para realizar la tercera Conferencia Mundial del Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en Chile, la UNCTAD III, en abril de 1972, mismo que fue promovido también por Nemesio Antúnez. Mata Clark afirmó en una entrevista lo siguiente: si Salvador Allende pudo traer la luz a todo un pueblo, yo por lo menos traeré la luz al lavabo de los trabajadores. Lo que estoy planteando aquí es que ¿de qué trata el psicoanálisis en relación con el arte? Nunca se tratará de psicobiografía. Es decir, no se trata de aplicar el psicoanálisis a la vida del artista. Eso es, además de somnífero, poco productivo para el arte y para el psicoanálisis. Lo que estoy queriendo plantear es que algo del orden de lo individual, de lo personal de Mata Clark, se reúne al mismo tiempo con un corte en su trabajo artístico y que tendría que ver con una posición diferente frente al padre. Hay un corte claro entre un antes y un después en la obra de Mata Clark a partir de esta intervención. No sería casualidad desde el psicoanálisis, tiene que ver con una transformación en el nombre del padre, y por nombre del padre nos estamos refiriendo a la figura del padre. Es algo del orden de lo imaginario, de la ficción en términos lacanianos, que significa lo siguiente: a Lacan, a diferencia de una cierta lectura freudiana, no nos interesa mamá, papá, hijo, no nos interesa la novela familiar del neurótico. Lo que nos interesa son una lectura estructural, ir más allá de la figura, la imagen del padre. Sería más bien una función en términos matemáticos. Habría una reorganización, déjeme decirlo en términos badianos, una reorganización de los infinitos del inconsciente de Mata Clark, que al mismo tiempo se coordinaría con una modificación de los dos infinitos en términos casi ontológicos en el arte. Es decir, para decirlo todavía más claro, la función del nombre del padre tiene que ver con la posibilidad de existencia de mi subjetividad a partir de la sustracción de un pedazo de la presencia del padre, para decirlo de esa manera. Yo puedo existir en la medida en que mi padre no puede ocupar toda la presencia. En términos mucho más abstractos, yo puedo existir donde ontológicamente hay un vacío, y si no hay un vacío, tendré que hacerlo yo. Esto es despsicologizar la figura paterna y, por supuesto, despsicologizar una lectura del psicoanálisis al arte. En ese sentido, no estoy haciendo de ninguna manera psicografía. Además, están todos los elementos a la mano. Hay un corte radical, no sé en términos psicológicos para él, pero sí hay un corte radical a partir
en el arte de Mata Clark, en las intervenciones de Mata Clark. Es decir, a partir de esta intervención, en 1871, empiezan todas las intervenciones de corte en Mata Clark. El vaciamiento, a ver, para decirlo de otra manera, si todo está ya hecho en el arte, si no hay un lugar para mí, tendré que hacer una sustracción para poder existir yo. Y esto tiene que ver con algo que he estado insistiendo en estos últimos 2 días. Para Lacan, el vaciamiento, para poderme hacer un lugar, tiene que ver con el apuntalamiento del deseo. El deseo en Lacan es oquedad. Es una oquedad que, lo decía muy bien Mari Carmen, es un corte fundante. Es la posibilidad de apuntalar todo el entusiasmo. Es decir, llama muchísimo la atención que en 10 años haya hecho tantas cosas Mata Clark. Pues bien, tiene que ver con este vaciamiento como operación que se jugó afuera, pero que también tuvo efectos psíquicos, esa es mi hipótesis, en Mata Clark. Esto es bien interesante porque nos lleva, voy a explicar un poquito de psicoanálisis lacaniano, los llamados matemas. Básicamente lo que nos enferma psíquicamente es el discurso del amo. El discurso del amo, en términos psicoanalíticos, es exactamente la estructura del inconsciente. Significa que un significante, y es el tema que estamos trabajando hoy, además vieron que la tercera hipótesis tiene que ver con la performance. Es una hipótesis sobre la performance que también es un tema muy importante para este seminario. El discurso del amo o el discurso del maestro, porque maître significa maestro y amo, aunque también hay un equívoco con serme a mí mismo, maître, significa que un significante ordena a todos los demás significantes. Es decir, en términos mucho más sartreanos, significa que toda nuestra existencia humana está estructurada como un lenguaje, pero como significantes flotantes. Pero un significante, una frase, una palabra, ordena a todos los demás significantes. Los ordena en términos casi militares. Y entonces nuestra existencia está ordenada por un solo significante amo. Este significante amo ordena a todos los demás significantes, o es el poder que ordena al saber, mientras que está por debajo un fantasma. No voy a explicar qué es el fantasma. Justamente esto lo desarrolla en el seminario 17 Lacan, y el seminario 17 se titula El reverso del psicoanálisis. ¿Cuál es el reverso del psicoanálisis? O el anverso, el discurso del amo. Entonces el discurso del analista, miren qué interesante, lo que hace el discurso del analista es desarticular pacientemente la cadena significante. Es decir, el saber va a través de la transferencia, un objeto que causa el deseo y que divide al sujeto y produce síntomas, va a poder producir un significante amo menos tonto. La producción de un significante amo menos tonto implica la obra de una vida. Lo que les propongo entonces, también despsicologizadamente, es que la intervención de Mata Clark y el arte de Mata Clark lo que hace es justamente hacer recorrer la cadena significante al revés. Esto implica que es posible una solución analítica por fuera de un psicoanálisis. Si uno va a psicoanálisis es porque sufre muchísimo y no puede hacer otra cosa en su vida, pero hay gente que se las arregla, y Mata Clark es clarísimo que se las arregla. Este que está aquí, el significante, la cadena significante, que es el S2, sin estar ordenado por un S1, también se le puede llamar el saber en reserva. Y el saber en reserva es un saber que es enigmático y que tiene que decodificarse a partir de un dispositivo de transferencia. El dispositivo de transferencia significa que hay algo que yo no sé y supongo que esa otra persona lo sabe y lo hago trabajar para producir un nuevo significante amo. Ese saber en reserva generalmente es la novela familiar del neurótico, pero esto es mucho menos psicologizado. Lo que estoy planteando en el fondo es que Mata Clark, y esto tiene que ver con la cuarta y última hipótesis, es que Mata Clark descifra el inconsciente del padre. Mata Clark repite el gesto del padre de separarse de Le Corbusier, yendo a otro arte, de la arquitectura a la pintura,
pero no logra ser nítido ese corte. Y Mata Clark logra repetir ese gesto, pero de manera mucho más exitosa. Ese saber en reserva solamente pudo atravesar, bueno, podemos hacer todo este procedimiento, podemos ver este procedimiento formalmente en los encuentros que tuvo con sus maestros. La forma en que retoma, es decir, retoma el saber en reserva del padre, de Eisman, de Duchamp, ¿no? Y lo transmuta en otra cosa, vía la transferencia que le tiene a la arquitectura para hacer otra cosa. Eso nos lleva a la cuarta hipótesis. Ahora sí, quien tenía problemas edípicos no era Gordon, sino Roberto. Pero la intervención de Mata Clark le permite recoger los desechos del mar que le llegan del padre. ¿Qué es esto? Los desechos del mar que le llegan del padre. El psicoanálisis siempre funciona por medio de un enigma. Es decir, hay algo que no sé que sé y que solamente cuando yo asumo que no sé y considero que otra persona lo sabe, puedo empezar a descifrar el saber en reserva. Entonces, cuando yo digo una frase como recoger los desechos del mar que llegan del padre, se me presenta como enigma a descifrar. Es lo que estoy diciendo, que de alguna manera Mata Clark sí logra descifrar el inconsciente de su padre y el de él, por supuesto. ¿Qué significa que Mata Clark sí recoge los desechos del mar que le llegan del padre? Estoy hablando de los desechos nuevamente, ¿eh? Voy a hacer una vuelta inesperada también. En la Odisea de Homero, Telémaco es el hijo de Ulises. Su padre se vio obligado a abandonarlo para marcharse a la guerra de Troya. Permanecerá 20 años lejos de casa. El mar y sus insidias obstaculizan el regreso del héroe a la isla de Ítaca. Telémaco lo espera siempre. Su hogar se ve invadido por los jóvenes príncipes, los pretendientes que le saquean las despensas, violan a las criadas, obligando al padre de Ulises, Laertes, a refugiarse en el campo. Se comportan como amos arrogantes en una casa que no es suya. Su mayor ambición es casarse con Penélope, la mujer de Ulises. Telémaco se ve obligado a asistir impotente al tormento de un cortejo incestuoso, pero la suya no es solo una espera impotente. Telémaco tiene un padre glorioso que ya no es. No deja de intentar distintas iniciativas para salvar su tierra de la violencia de los pretendientes. Pide ayuda a la asamblea del pueblo, emprende un peligroso viaje. Los pretendientes conspiran para matarlo en busca de noticias de su padre. Por último, cuando Ulises puede al fin regresar a su tierra y reunirse con Telémaco en la humilde choza del porquero Eumeo, el hijo no sabrá reconocer a su padre, que es el puerquero, a quien la diosa Atenea había transfigurado sabiamente en un mendigo para que no sea reconocido por sus enemigos. Solo en un segundo momento podrán los dos abrazarse por fin y llevar a cabo su implacable justicia, eliminando uno a uno a todos sus pretendientes. En el caso de Mata Clark no se unió al padre por fin para llevar a cabo su implacable justicia, sino que lo que propongo es que descifró el inconsciente del padre y realizó un acto, que realizó un corte. Este corte, voy rápido, tiene que ver con esta frase que está escrita en español. El español no era la lengua materna, era la lengua paterna, si se puede jugar con eso. En una de estas placas lo que dice es lo siguiente: hago esta, 3 puntos, porque nunca, 3 puntos, existido, 3 puntos. Cuando realiza el corte, lo que hace es: hago esta obra porque nunca ha habido un lugar para mí y ahora he existido. Esa es mi lectura. La espera de Telémaco no es la espera de una anónima ley, no es la espera de la aplicación rutinaria de la ley del código, es decir, de la ley del arte. Él aguarda el regreso de un padre. Su deseo es el deseo del regreso de un padre. Si a todo alcanzar el poder de los hombres mortales, yo primero elegiría el resto de un padre querido, un resto del padre querido.
Mata Clark, entonces, recoge lo que le regresa del padre del mar. Hay una palabra hermosísima para eso que es debris. Debris es el resto de un barco que ha encallado. Nuevamente, las 4 hipótesis. Primera hipótesis: formalmente el trabajo de Mata Clark sigue de manera no deliberada los 2 axiomas de Badiou. Reorganización de los infinitos, vía negativa. La segunda hipótesis: el arte de Mata Clark no es deconstructivo sino sustractivo, no es en arquitectura sino reorganización de los infinitos a través de una organización muy bien pensada. Tercera hipótesis: el happening y la performance es la manera en donde la imagen, el procedimiento sustractivo y la mutación de restos en obras opera de manera invertida. Cuarta hipótesis: quien tenía problemas edípicos no era Gordon, sino Roberto, pero la intervención de Mata Clark le permite realizar un corte fundante que apuntala y organiza el deseo de Gordon. Es una propuesta entonces afirmativa. Quisiera terminar con una frase, no cualquier frase, es la frase final de el libro de la inmanencia de las verdades de Badiou, y dice lo siguiente: la tarea de la filosofía no trata únicamente de lo que son las verdades, es necesario que se sepa que esta capacidad existe. Tal es, desde su nacimiento, la tarea de la filosofía: esclarecer desde las condiciones de su tiempo, por todos los medios que sea razonablemente posible, decir: en mí, en el desecho que yo soy, la obra se enuncia como inmanencia de lo absoluto, y me basta con consentirlo. Muchas gracias. De repente he pensado en Francesca Bullman como la otra cara de la misma moneda de Mata Clark, ¿no? Hija también de padres artistas, nace 5 años después, muere 3 años después, una vida también cortísima, interesada también por la arquitectura, por el cuerpo, por habitar la arquitectura, y por eso quería que si puedes explicases estas 2 figuras, comparar las diferentes estrategias, ¿no? Respecto a lo masculino y lo femenino. En el trabajo de Francesca Bullman, ella se integra en las paredes, ella tiene un interés por la geometría enorme, al igual que Gordon Mata Clark. De hecho, su único libro que se llamaba Algunos interiores desordenados, un libro que consiguió publicar en vida. En ese sentido, también para mí es importante, como coordinador de entender, porque el público lo sabe, que siempre lo digo, que tenemos una obsesión en los últimos 3-4 años con la visibilidad de las mujeres, con la presencia de las mujeres en el arte, y intentando que no estén, como estaba un poco Francesca, escondidas, ¿no? Escondidas, apegadas ahí a las paredes, casi disimuladas. Por eso entiendo casi a Mata Clark como alguien que abre espacios, que corta espacios, que abre edificios, y a Francesca como alguien que todavía está en una generación que no puede, que de cierto modo tiene que habitar todavía esos sitios. Ya. No conozco el trabajo de Francesca, pero lo que puedo decir es que el trabajo de Mata Clark es, en términos hegelianos, un universal singular, es decir, es un trabajo ejemplar en el sentido de que es una experiencia fundante y un ejemplo a considerar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estoy diciendo que el psicoanálisis no psicologiza y va más allá de la novela familiar del neurótico, mamá, papá, todo esto, implica que todas las que estamos aquí, en algún momento nos tenemos que confrontar con el vaciamiento del otro. Y uno puede quedar atorado toda una vida, en 3 posiciones. 3 posiciones que no tienen que ver únicamente con el padre, sino tienen que ver con el maestro, tienen que ver con la maestra, tienen que ver con el saber filosófico, con el saber artístico. Y en términos psíquicos, lo que aborda un psicoanalista
es cómo a través del engaño de la novela familiar del neurótico, mis papás se divorciaron, mi novia me dejó, yo no tengo dinero, todas estas quejas que tienen una vertiente muy imaginaria, encontrar un irreductible por estructura. Y todo el mundo va a quedar atorado en 3 posiciones básicamente, y hay una que posibilitaría salir. Y ahí podremos leer lo de Francesca en términos mucho más abstractos. ¿Cuáles son? El reconocimiento del otro. Puedo estar toda mi vida tratando de que me reconozca el otro y alieno mi deseo. La otra posición es renegar del otro. El otro no existe. Y es una posición, la posición narcisista. Y uno no puede hacer nada porque no tiene saber en reserva a descifrar y queda uno vacío completamente. Es el narcisismo. Yo no le debo nada a nadie. Y el yo no le debo nada a nadie es una función estructural. Si yo no le debo nada a nadie, se muestra en el amor, se muestra en mi vínculo con mis hermanos, en mi vínculo con mis amigos, con todo mundo. Entonces el psicoanálisis no se queda en la ficción. En un principio aborda el inconsciente transferencial o el inconsciente mami-papi, el inconsciente papá, pero después va a la función de estructura. Yo no le debo a nadie, que es, en términos más filosóficos, es la inmunización de Roberto Espósito, de la que habla Roberto Espósito. Ese es un segundo empantanamiento. Es tan ilusorio el reconocimiento del otro, es estéril, como el yo no le debo nada a nadie. La otra es la rebeldía. Ese es otro empantanamiento. Y a veces vienen partes de aquí, partes de acá y partes de allá de ese empantanamiento. Y ese es quedar trabado en la relación con el otro, en función con el otro, a partir de la negación de ese otro, pero no como yo no le debo nada a nadie, sino como rebeldía, básicamente. Mucho más difícil es aceptar que el padre es un puerquero. Hay una parte de duelo, hay una parte en donde abrir un agujero en el otro y a partir de ahí mi existencia, tiene que ver con, puedo aparecer yo como existencia, uno lo ve con los analizantes todo el tiempo, implica un camino solitario, básicamente. Pero es el único lugar, es decir, tiene que ver con lo que estamos platicando discutiendo el día de ayer. ¿Cómo es posible que alguien pueda perseverar en su deseo más allá de la necesidad? Si el deseo de Mata Clark estaba apuntalado, es porque pudo vaciar al otro y permitir que estuviera él ahí. Esto lo pueden ver muy bien en la ética del psicoanálisis de Lacan, seminario 7, donde dice, la máxima del psicoanálisis primero es una pregunta, ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Y la segunda es, de lo único que uno se puede sentir culpable es de haber cedido ante su deseo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú cedes tu deseo, el agujero, el vaciamiento para poder ser existente, lo que haces es conformarte con la ética de los bienes, así le llama Lacan, o el American Way of Life. Lo dice básicamente, la ética de los bienes, el American Way of Life es la corrupción del deseo, te convendría tapar ese agujero y mejor vivir conforme a las reglas del otro. Vas a tener reconocimiento del otro, gloria, poder, ¿eh? Pero cuando uno hace eso, queda desvitalizado. La única vitalidad en Lacan es la vitalidad del vacío, que es un tema súper heideggeriano y también fenomenológico. Entonces, esto lo ve todo el tiempo con los pacientes. ¿Qué es lo que orienta la clínica psicoanalítica? Lo que orienta la clínica psicoanalítica es una decisión sin titubeos, a partir de un vacío donde yo puedo existir. Aquí tengo otra hipótesis, pero no tiene que ver un poco con esto. Tengo la impresión de que quien tenía el complejo de Edipo, a ver, déjame decirlo, ahorita sigo con eso. Es bien importante esto. La neurosis tiene que ver con una decisión mal tomada. Es una decisión por la ética de los bienes y no por el apuntalamiento del deseo. Y entonces la vía, es un poco así, la vía obsesiva y la vía
histérica son diferentes. Y en el hombre y en la mujer, en términos no corporales, en términos de sexuación lacaniana, se juega de manera diferente ese vaciamiento. Eso es verdad, pero no sabría decirlo en Francesca, porque no tendríamos que irnos por tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, sino las operaciones que se realizan ahí. Pero bueno, continúo. Es la idea de que la neurosis es en el fondo una decisión mal tomada, es un trastabilleo, es un titubeo. Y vean el padre de Mata Clark. Si tiene problemas con Gordon es porque nunca pudo ser claro, tomar una decisión respecto a ese hijo. Si él tiene un Edipo, es porque no ha podido tomar una decisión clara respecto al hijo, o decir no, o decir sí. Y ese es el gran problema de un obsesivo. Sí, no, sí, no, sí, no, y se le pasa toda la vida. Y Gordon, hay un momento en que empieza a descifrar el inconsciente del padre, no está en función del reconocimiento del otro, tampoco en rebeldía, tampoco en una especie de yo no le debo nada a nadie, era comunista en ese sentido, sino que hace un agujero en el otro y ahí empieza a existir y de manera completamente decidida. Y en ese sentido resuelve la neurosis del padre, no en el padre sino en él. Lean el caso del hombre de las ratas y el caso del hombre de las ratas en Freud. El problema que tiene es que básicamente heredó la deuda del padre. O sea, no resolvió algo que el padre, él hereda la indecisión del padre, básicamente. En ese sentido, Lacan siempre explora los textos religiosos para encontrar verdades psicoanalíticas ahí. Eso está en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Es decir, en ese sentido, quien salda la deuda del padre, para él es Gordon. ¿Sí? ¿Sí soy claro en la respuesta? Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta magnífica conferencia, por el lujo que es también para todos nosotros, entre otras cosas, que nos hables de este libro recién publicado de Badiou, ¿no? Y sí, conocer eso de primera mano. Muy interesante la referencia que has hecho a Badiou, a ese tipo de infinitos. En fin, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero la primera sería ¿cómo interpretarías tú desde Badiou la obra de Roberto Mata? Has hablado de Mata Clark, pero ¿qué relación al infinito o al no infinito en Roberto Mata? Su dificultad con sus maestros. Has explicado muy bien cómo Gordon evidentemente hace el corte que Roberto no puede hacer, y probablemente tampoco, y de eso creo que puedes, desde tu discurso, pueden salir cosas muy interesantes. Bueno, como la otra posibilidad, la otra bifurcación es Batán. Es una obra que está mucho más pegada a la del padre, que en fin, al final termina como termina. Lo que has dicho sobre la imagen y sobre la realidad y sobre ese acceso a la realidad que no vaya a través de la imagen, a pesar de lo que dices, bueno, aparte de lo que dices en la tercera hipótesis sobre la inversión que el happening produce, es muy, muy, muy interesante, ¿no? La relación de Mata Clark con la imagen, con los registros de vídeo, diciendo, bueno, esto no es exactamente la obra, son registros, son huellas para poder en cualquier caso reconstruir. De hecho, después de que él muere, hay una serie de amigos que quiere reconstruir los garbage walls, y solo mirando cuidadosamente películas y fotografías consiguen saber cómo se las arreglaba Mata Clark, cosa que no les fue en absoluto fácil. Pero bueno, insistía en que había que entrar en esos edificios que él sabía que iban a quedar derruidos, y luego hace otra cosa muy, muy interesante, sorprendente, que es freír fotografías. En su primera época, luego no persiguió aquello, pero hay unas primeras performances con comida, claro, al principio, luego dentro del restaurante food, y luego, bueno, pues se le ocurre freír fotografías.
Es bien interesante todo esto. Hay, por cierto, una palabra española para esos debris de los naufragios y demás, que es pecio. ¿Cómo? La palabra pecio. Pecio. Los pecios de un naufragio. ¿Con Z o con C. Okay. Con C y que utiliza Rafael Sánchez Ferlosio, habla de sus propias producciones como pecios, que él rescata. Bien, a ver, voy a tratar de dar otra vuelta sobre Batán y Roberto Mata. A ver, quiero que se den cuenta que voy a seguir insistiendo en la idea, y esto lo ve todo el tiempo uno con los pacientes. La manera más vulgar de hacerse tonto respecto a la existencia es hablar del inconsciente mamá-papá. Cuando los pacientes llegan con toda una explicación armada a la clínica, no tengo dinero y entonces mi hermano me quitó un juguete o se suicidó, para decirlo todavía más fuerte. Todo eso, en un principio el psicoanalista lo acepta, pero después lo desmonta muy rápidamente. Porque en el fondo, voy a poner un ejemplo todavía más claro. En el fondo, por ejemplo, pongámoslo en términos más de inconsciente transferencial o de inconsciente imaginario simbólico, no de inconsciente real, significa más o menos lo siguiente: todo mundo tenemos que tomar un acto respecto al hijo. En ese sentido, todo hijo es huérfano. Un hijo se asume, sea biológico o no. No sé si soy claro. Es un acto del orden de lo real y no de lo simbólico imaginario. Entonces, tener un hijo adoptado es la mejor manera de hacerse tonto para decir que para psicologizarlo y para buscar una pantalla. Dicho en otros términos, si mi padre me rechaza y todo esto, es la mejor manera de enredarme y no enfrentar la cuestión de qué hago respecto al reconocimiento del otro, no únicamente con mi padre, sino con el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? O con el mundo artístico. ¿Se entiende? O sea, una pelea específica con un reconocimiento de alguien, ¿sí?, puede ser la mejor pantalla para no enfrentarme al reconocimiento del otro como función. Eso es lo que quiero decir. En ese sentido, es que Lacan dice que el inconsciente es éxtimo, que es un superlativo de lo exterior. ¿Qué es lo más exterior de lo exterior? Lo éxtimo. Así como lo interior, el superlativo es íntimo. Entonces el inconsciente es éxtimo, o sea, se juega afuera. Y es por eso que no sería casualidad que el corte que hace Mata Clark sea en Chile y sea en un edificio academicista. ¿Se entiende? Se juega afuera. O sea, Mata Clark no va a ir a un psicoanálisis para ver cuál es su problema con su padre. Lo hizo en lo exterior. El inconsciente es éxtimo. Eso es bien interesante. Bien, en ese sentido, cuando hablo de lo academicista, es muy triste, y ahorita respondo tu pregunta. Es muy triste que justamente quienes se apropiaron academicistamente de Mata Clark y ni siquiera lo nombran, son Peter Eisman y por supuesto Frank Gehry. Son ellos los que van a tener que pagar el precio de la traición. Es muy interesante. Cuando Lacan dice una frase muy interesante: hacen mal mis enemigos en no citarme, dice, porque en el momento en que no me citan los mismos errores que yo produzca, los van a hacer y van a pagar el costo. Es muy interesante, porque si Peter Eisman y Frank Gehry reconocieran la deuda que tienen con Mata Clark, podrían también dar cuenta de cuáles son los errores de Mata Clark, porque los debe tener. Ahí es cuando uno se pregunta, bueno, esa es la distinción. No he respondido a tu pregunta, pero sí. Esa es la distinción entre la envidia y la admiración. En la envidia, lo que se envidia es la suposición de que el otro disfruta mejor que yo con su objeto. Mientras que la admiración siempre es admiración por el deseo del otro. Lo que se admira es el deseo del otro.
Eso es lo que produce. Cuando estamos hablando de Mata Clark, hay una admiración por él, porque en el fondo es, ¿cómo es posible que haya tenido un deseo tan decidido? ¿Cómo es posible que se haya se débrouillé, se haya desenvuelto, se haya de todas estas relaciones con el gran otro? En el fondo admiramos su forma de vaciar al gran otro y de no trabarse con el otro ahí, ¿no? Creo que Roberto Mata trató de hacer eso y se quedó estancado. Y esa es la envidia, no la admiración que le tiene al hijo, porque él no pudo lograr hacer eso. Es muy triste eso. Y si bien tiene un reconocimiento por parte del gobierno chileno, por parte de la historia del surrealismo, que es una forma de gran otro, quedar en la historia del surrealismo, si Mata Clark hubiera querido quedar en los libros de arquitectura, se hubiera estancado, ¿se me queda claro? Respecto a Batán, sé muy poco. Porque sí, sé muy poco, no te puedo decir nada. Sí, eso es lo que yo diría.